Después de la tragedia en la autopista Durango-Gómez Palacio, en estos momentos sigue la identificación de los cuerpos, de la docena de cuerpos de cadáveres calcinados que dejó este lamentable accidente. Un accidente que conforme va transcurriendo el tiempo, como transcurren las horas después del accidente como tal, pues se empieza a hacer la investigación de lo que sucedió, y la verdad es que los peritajes y las acciones que puedan establecerse en la investigación y en el seguimiento de las mismas, pues dan como resultado la impericia, la confianza, el exceso de confianza al conducir, pero sin duda la pregunta clave de todo este accidente y de esta tragedia que ha enlutado a las familias duranguenses, una tragedia que ha enlutado a la familia de esta empresa Acer Tours y además a otras familias más que lamentablemente tienen que estar en estos momentos esperando que la Fiscalía les entregue los restos de sus familiares y quede plenamente identificado quiénes eran los que transportaba Acer Tours desde la vecina ciudad de Torreón, Coahuila. Ya venían ellos de otros puntos, venían de otras, de prácticamente McAllen, ya venían a Durango, y ante todo esto, pues sigue siendo la duda qué fue lo que realmente ocasionó esta tragedia. La fiscalía habla de 13 personas fallecidas y 12 personas lesionadas. Este es el comunicado que hasta el día de hoy seguimos manteniendo y seguimos teniendo. No hemos dado a conocer la famosa lista de los fallecidos, una lista que ya está divulgándose en redes sociales, porque lo único que queremos es que la Fiscalía lo dé a conocer y lo establezca como oficial. Esto todavía es parte de lo que está generándose por parte de la Fiscalía, kilómetro 153 de la autopista Durango-Gómez Palacio, el resultado del impacto de 13 personas que perdieron la vida, incluyendo los conductores de ambas unidades, del tractocamión como del camión de pasajeros. 12 pasajeros resultaron lesionados. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad de Durango, donde reciben atención médica las familias de los lesionados. Para atender a los familiares de las víctimas se estableció un módulo de atención en la agencia de transporte con personal de diversas dependencias del gobierno y la empresa involucrada. En este espacio se brinda información, contención psicológica, toma de muestras genéticas y orientación sobre los hospitales a los que fueron trasladadas las personas lesionadas. Los cuerpos sin vida han sido llevados al servicio médico forense en la capital, donde se llevan a cabo las diligencias para su identificación. Hasta el momento, 2 víctimas han sido identificadas por medios de distintas pruebas genéticas forenses, mientras que continúan los cotejos de ADN con las muestras proporcionadas por los familiares. Apunta este comunicado: la Fiscalía General reitera su compromiso de esclarecer las causas de este lamentable accidente. En contraste a esta tragedia, en este momento la persona que se debate entre la vida y la muerte, que era el chofer que venía dormido en el camión de pasajeros, sus familias están pidiendo el apoyo para poder ser trasladado a la unidad de personas que sufren quemaduras de primer grado y que son trasladadas al extranjero, en Texas, me parece, en Galveston, donde se encuentra una clínica especializada para personas que sufren quemaduras en prácticamente su superficie corporal, en el 80% de la superficie corporal, como es el caso de esta persona que se encuentra en la unidad de terapia intensiva
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Su padre, hoy platicamos con su padre, don Guillermo Solís, papá de Raimundo Solís Casas, segundo chofer del autobús de la empresa Acer Tours, pide que el gobierno lo apoye con el traslado aéreo a su hijo para que sea atendido en Estados Unidos. No ven mejoría, sus papás no ven mejoría, su padre no ve mejoría en una clínica que carece de todo. O sea, es una clínica lamentablemente en condiciones de olvido. Eso es el ISSSTE, o sea, el ISSSTE, si para lo más primordial, si para enfermedades que son prácticamente de la genética del mexicano, como es hipertensión, como es diabetes, como algo que no implica mucho, tienen batalla incluso para el medicamento o para las consultas de ortopedistas. Ahora imagínese para este joven que lamentablemente tiene quemaduras en el 80% de su superficie corporal. Y es que ver estas imágenes es dantesco, es muy triste ver estas imágenes de cómo quedó el camión, y por ello el papá de Raimundo está pidiendo que por favor lo ayuden, que por favor se establezca un apoyo, don Guillermo Solís, papá de Raimundo, que se establezca algo en lo que él pueda pues confiar en que su hijo pueda ser trasladado hasta una clínica realmente especializada, y lamentablemente esa clínica especializada está en Estados Unidos, no está en el territorio nacional, y por ello es importante que se pueda ayudar a esta familia, a don Guillermo, que está desesperado. Su hijo lamentablemente está muy grave, sigue en terapia intensiva del ISSSTE, pero en el ISSSTE los cuidados que le puedan dar no garantizan que pueda él sobrevivir. Esa es una realidad. Alguien me decía por la mañana que era riesgoso trasladar a Raimundo, a David Raimundo Solís Casas, a la clínica en Estados Unidos, una clínica en Estados Unidos, por sus condiciones de salud. Bueno, pues habría que esperar, pero para un padre desesperado, que busca, que pretende que su hijo sobreviva, pues es fundamental cualquier acción que permita que su hijo pueda sobrevivir a este lamentable accidente. Y es que ver las imágenes que han circulado en redes sociales, ver cómo quedó el camión, es dantesco, es terrible. Y perdón que insista en la falta de vigilancia y seguridad de las carreteras del país. Yo insisto en que Guardia Nacional, División Caminos, no ha puesto la atención necesaria para que no sucedan estas tragedias. Porque no nada más es en las carreteras que convergen a Durango, no, es en todo el territorio nacional. Los tractocamiones, las unidades que en ocasiones no son revisadas, ni mecánica, ni el estado de salud de los operadores, de los choferes, tampoco les importa. ¿Qué espera Guardia Nacional? ¿Qué espera Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes? ¿Que siga habiendo más muertes? ¿Que siga habiendo más accidentes como estos? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que esperan realmente para actuar en las carreteras del país? Si ni siquiera están en buenas condiciones los pavimentos. El caso de la autopista Durango Gómez Palacio no es el caso, aunque tiene algunos tramos difíciles, pero no es el caso. La superficie de rodamiento está en buenas condiciones, pero las condiciones en las que transitan los tractocamiones o los choferes, esas no están supervisadas. No se supervisa
al chofer, al operador, no hay alguien una patrulla que están de adorno en las carreteras, una patrulla que pueda hacerle el alto a un operador, bajarlo y decirle, ¿en qué condiciones vienes? Descansa. A ver, vamos a hacerte una revisión rápida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Vienes dopado? ¿No vienes dopado? Si vienes dopado, entonces, pues vamos a tener que recogerte no nada más los documentos, sino llevarte en la patrulla, porque no puedes conducir así, porque vas a poner en riesgo a la gente que transita por las carreteras, a terceros. Pero ¿por qué no hacer algo todavía? ¿Por qué esperarse que siga muriendo la gente en las carreteras? Eso no lo puedo entender como ciudadano mexicano, ya ni siquiera como periodista o reportero, como ciudadano mexicano. No entiendo por qué esa falta de verificación, de vigilancia en las carreteras del país. Esta es una muestra muy grave. En Durango estamos de luto. Hay familias enteras de luto por estas pérdidas que son irreparables. Hay huérfanos de la tragedia también. Hay padres que tienen que lamentar la pérdida de sus hijos. ¿Qué espera Guardia Nacional? Ni siquiera, ¿sabe qué? Ni siquiera somos tomados en cuenta para un comunicado en donde la Guardia Nacional exprese pues las condolencias a los familiares de los fallecidos, o un comunicado donde se diga que hay vigilancia de perdida en la zona de la autopista Durango Gómez Palacio. No nos merecemos los mexicanos una Guardia Nacional, División Caminos de adorno, ¿Para qué la queremos ahí, Tanto que criticaban a la Policía Federal de Caminos, tanto que insistían en la desaparición de la Policía Federal de Caminos, que porque estaba llena de corrupción, que porque era un nido de ratas y de, pues, agentes mordelones y todo lo que usted quiera y escuchar. Sí, pero ahora no existe vigilancia. Al desaparecer a la Policía Federal de Caminos, gente preparada, elementos que no dudo que hayan en su momento hecho acciones corruptas o se hayan corrompido. No lo dudo, pero cuando menos había una presencia más constante de la Policía Federal de Caminos. Hoy la Guardia Nacional sirve para maldita la cosa. ¿Tú has visto alguna Guardia Nacional que esté verificando a los señores del transporte? No hay, no existe. ¿Dónde están? Guardia Nacional, con el objetivo de mantener el orden público y estrechar lazos con la ciudadanía, la Guardia Nacional realiza recorridos de proximidad, seguridad y prevención del delito en las playas, los municipios de La Paz y Los Cabos San Lucas, allá en Cabo San Lucas, en Baja California. La Guardia Nacional está contigo. Mira estos güeyes en la playa, los inútiles. No, es el colmo. Es el colmo. Es verdaderamente el colmo. A ver, coloco otra vez esa imagen que te encontraste, Mango. Hace 2 horas lo publicó la Guardia Nacional. Ahí están, haciendo recorridos de proximidad con la gente que está en la playa. No, bueno, qué poca madre tienen los señores de la Guardia Nacional, qué bárbaros. Y las carreteras, Sargento Dodó, y las carreteras se parecen al Sargento Dodó de la Pantera Rosa, con ese kepit que traen ahí, o sea. Y las carreteras, esas no son dignas de un recorrido, esas no son dignas de una verificación. Estas tragedias
nos hacen reflexionar sobre muchas cosas, pero sin duda que una de las grandes fallas que tenemos con quien vigilaba la Policía Federal, la Policía Federal de Caminos, tenía otro sentido y otra formación. Pudieron haber sido objeto de corrupción, sí, se pudieron haber corrompido, estoy de acuerdo. Sin embargo, había presencia, había respeto al Policía Federal de Caminos, un policía de carrera, y ahora quienes están vigilando nuestras carreteras, pues lo único que imponen es temor y miedo, porque por lo regular son elementos del ejército mexicano. Esa es nuestra Guardia Nacional en las carreteras. Y ahora en la playa, acercándose con la gente, tú. Yo no entiendo el por qué durante 6 años tuvimos estas prácticas y durante 6 años no pudimos enfrentar las carencias de nuestro país. Carencias que nos dejaron los neoliberales, sí, es cierto. Carencias que nos dejó Calderón, que nos dejó, Peña, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas, todos los que usted quiera. Todos los que usted quiera, guste y mande, todos esos. Pero dentro de ese equipo ya de un mal gobierno está el de López Obrador. También es parte del pasado ya, ¿o no? Es expresidente. Durante 6 años no solo se desmanteló la Policía Federal de Caminos, se desmanteló el país. Y aquí están las consecuencias, lamentablemente. Dios bendiga y sobre todo nuestro más sentido pésame a todas las familias duranguenses que están atravesando por un momento muy, muy difícil. La pérdida irreparable de hijos, esposos, esposas, madres. De verdad, Dios les conceda una pronta resignación, porque la verdad la forma en que murieron sus familiares sí es más que dolorosa. No imagino el dolor, porque afortunadamente, al menos los que estamos aquí en el estudio, no lo hemos sentido así. No imagino el dolor de perder un familiar en esas condiciones, quemados, calcinados, por un error humano y por una falta de previsión de seguridad en las carreteras dejadas a la mano de Dios, por un gobierno que no le importa lo que usted en estos momentos atraviesa para sufrir, para tratar de entender por qué se dan estas cosas. En fin, iniciamos.